Hola, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. ¿Nos pueden, por favor, confirmar con un sticker en la pantalla si nos escuchan bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien con la... Muy bien, muchas gracias, Noelia. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? David, sabes que de Uruguay se va a conectar bastante más gente porque se compartió el link. Ok, Te digo por si quizás ayuda con los nombres o con algo. ok, de hecho ya los estamos admitiendo. ¿Nos ves? Está. Sí, ¡Holi! sí hay mucha gente conectada. Por eso, Qué porque bueno, Carla compartió el link, sí. qué bueno, qué bueno. Tómale una fotito a la misma. No es necesario, Erika. Los van a poner a grabar, ¿no? Está el micrófono prendido. Ah, Ya. ya Hola, está. bienvenidos, bienvenidas. Hola, Javier. Buenas tardes, buenas noches a todas y todas. Depende de qué parte del hemisferio están viendo esto. Por acá está entrando la noche y fría. Tengo un pequeño problema, que tengo que actualizar mi Zoom para entrar. No te puedo creer. No importa, estamos por este. Acá te Ah, vemos, Carlos. Se nos está conectando mucha gente. Vamos a esperar otros 2 minutitos más, ¿les parece? Para poder admitirlos a todos. Y dale, empezar. perfecto. ¿Ah? Dale. Buenísimo. ¿Qué tal? ¿Comieron bien? Un éxito. ¿Ustedes? Sí, 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 también. Muy, muy bien. Tengo Ah, que poner el... ¿cuántos asistentes? Tenemos 12 asistentes. A los compañeros y compañeras de Uruguay que están ahí en el CURE y en las cámaras, contarles que antes va a presentar Javier, que también es de Uruguay, Ok, sí, sí, sí. porque capaz que no sabían, capaz que podemos aclararles eso, David. Ok, creo que ya nos está metiendo nadie más. Bueno, pues vamos a dar inicio. Y actualizalo. ¿Cómo va a ¿Falta alguien pasar? más? ¿Falta alguien más? Andrés, ¿Cómo va a están pasar? con el micrófono abierto ustedes, por las dudas. Sí, lo que pasa es que Carla está un problema que no puede abrir su Shower, Zoom shower, shower, porque lo está sol, perdón. actualizando y Bueno, pausa. Tenemos un mensaje en el chat. Bien, viene bien esto para relajar un poquito. Anaid nos dice desde Uruguay, acá estamos. Saludos, saludos, saludos a todos y todas. Todas. ¿Cómo andan hoy, Laura? Acá andamos. Las veo bárbaras. Es que México nos trata muy bien siempre. Sí. Y ahí anda Anahit. ¿Qué haces, Anahit? Creo que ya están Qué todos. lindo verte en esta, Meche. Acá Bienvenida. estamos, Hola, desde hola, gente. siempre. Logro, pero no te había visto en la lista, dije, oh, pica, qué bueno. Tanto tiempo que no nos veíamos a pesar de estar en el mismo Sí, territorio. Che, no logro activar ahí la va. cámara. Acá me dice que sí, pero no me deja activar. Capaz que En tenés algún tapadita momento la habrá magia. cámara. Capaz que La tenés tengo justamente, tiene la luz prendida. La corro. Ahora, mira, la tenía eso. prendida. Sí, Ahí gracias. está. La De hice para el nada, otro lado, sí. Acá no ha estoy. pasado. Ahora está completo. Qué ¿Listo? bueno. Hola, ¿Sí? hola, hola, hola. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Vamos, Uruguay, vamos, vamos arriba. Bien, pues sin más, vamos a continuar con la sesión virtual. El día de hoy esta es nuestra penúltima. Ah, Javier Poncio. Ok, vamos a permitirlo. Listo. Es nuestra penúltima participación del día de hoy, virtual desde Uruguay. Desde Uruguay nos acompaña Javier Porcio con el tema que va a tratar, que es conflictos ambientales en el humedal del arroyo Maldonado, Uruguay, perspectivas y aportes para el manejo costero integrado. Entonces, sin más largas, bienvenido, Javier, y los micrófonos son tuyos. Bueno, muchísimas gracias. No sé si están pudiendo ver la pantalla ahí. ¿Se ve? sí, Sí. Bueno, buenísimo. Nada, les vengo a contar un poquito. Muchas gracias primero por dejarme participar. Me hubiera gustado hacerlo de forma presencial, pero bueno, por variables exógenas a mí no se pudo. Así que igual agradecido por la oportunidad. Les voy a mostrar un poquito el trabajo que vengo realizando. Yo soy Javier Porcio, soy licenciado en Ciencias Sociales, específicamente en Desarrollo Territorial, y estoy realizando la tesis de la Maestría de Manejo Costero Integrado del Cono Sur.
Hoy le vengo a traer algunos resultados que ya estoy mostrando, que son las productividades del conflicto socioambiental en el humedal del arroyo Maldonado de Uruguay. Bueno, un poco para contextualizar la investigación, abarqué el departamento de Maldonado, el cual se encuentran 8 áreas ecológicas lacustres significativas, de las cuales 5 corresponden a lagunas costeras y 3 a planicies y humedales fluviales. Voy a concretarlo en el humedal del arroyo Maldonado, que es el humedal más importante a nivel país y también bastante valorado a nivel de Sudamérica. Bueno, este humedal parte de la cuenca del arroyo Maldonado, que está al sureste del país, como ven, en un país muy chiquito de 3 millones de habitantes, que no se ha movido demográficamente del último censo, y nace en la Sierra de Carapé y desciende hacia el Océano Atlántico. Bueno, ahí tengo la escala de la macro a la micro. La cuenca es todo el arroyo Maldonado, donde parte de la Sierra de Carapé, casi en el departamento de La Valleja, con un área de más de 1.490 kilómetros cuadrados. Acá está el humedal marcado en la escala meso, con su planicie de inundación. Y acá la escala micro, donde enfoqué la investigación, que es el barrio El Tesoro, que es el barrio anterior a la desembocadura sobre el mar. Bueno, ¿por qué elijo esto? Porque no sé si conocen Maldonado, Punta del Este, un lugar muy turístico a nivel mundial y que ha tenido unas transformaciones socioterritoriales importantísimas. Hace de 60 años atrás partía este lugar de 74 habitantes y hoy en el último censo ha duplicado la población, ¿no? Lo que significa el relleno y construcciones y actividades antrópicas sobre un humedal con las características ecológicas que creo que todos sabemos. Bueno, acá vemos fotos históricas del cambio sobre el mismo El Tesoro. Ven que corresponde a fluviales, por lo tanto, esta nueva urbanización es prácticamente construida sobre el humedal mismo. Ahí ven los cambios. Y hoy son mayores aún, ¿no? Esto es de data del 2019. Y bueno, este humedal está en el ojo de la academia y a nivel científico desde el 2008, donde se han presenciado más de la mitad de aves a nivel de Uruguay, a nivel país, más de 14 especies de anfibios, más de 205 especies de flora nativa, uno de los cangrejales más importantes de Uruguay. Se registró el sapito Darwin por el mismísimo Charles Darwin, que hoy en día está en peligro de extinción. Y bueno, se encuentra uno de los cangrejales más importantes con el cangrejo violinista y el cangrejo granulado. Bueno, a todo esto, desde el 2008 se viene investigando sobre el lugar, realizando investigaciones tanto hídricas como ecológicas, donde se identificó todo esto que acabo de decir. Y en el 2015 se genera un decreto departamental en el cual se establece que hay un área de este humedal que va a ser, se declara como ecoparque, en el cual no se puede realizar ninguna actividad, solo investigaciones científicas y abierto a actividades ecoturísticas. Es muy importante la línea de tiempo porque en Uruguay justo los cambios de gobierno caen en 2010, 2015, 2020, 2025. Entonces, este decreto departamental se realiza en el fin de un ciclo de gobierno departamental, ¿no? Por lo tanto, en el 2015 entra un gobierno en el cual estuvo 10 años hasta el 2025, que justo antes de realizarse ese cambio de gobierno departamental, se declara un proyecto de una pista de picadas dentro del área marcada como amarilla, que es el área declarada como ecoparque, la cual incluye a 2 padrones y se empieza a realizar rellenos por parte de la Intendencia para realizar esta pista de picadas. Bueno, ¿por qué surge esto? Por estas noticias que acá traigo. Antes del cambio de gobierno hay un realojo de un ex asentamiento llamado Kennedy, que tenía más de 500 familias, y se pone a la venta ese predio en 30 millones de dólares. Por lo tanto, un predio de casi 30 hectáreas también.
Por lo tanto, mal y pronto querían matar dos pájaros de un tiro, pero también está buena la analogía porque dice un poquito lo que se veía del otro lado, ¿no? ¿Qué hacemos con esto, con esta basura para poder vender este predio? Bueno, la llevamos aquí en 2 metros y la arrojamos sobre el humedal. Se identificaron más de 9.000 camiones. Esto se dio por un periodo de tiempo de 62 días, donde bueno, parte de los vecinos quisieron oponerse, se opusieron al recorrido de estos camiones y cae el intendente departamental de ese momento diciendo que esto no es un humedal, ¿no? Yendo en contra del decreto departamental que se había declarado 10 años atrás. ¿Qué generó esto? Bueno, estos son los cambios que se provocaron en el humedal. Este es todo el relleno de las ex piletas que habían ahí, que como ven en la foto de la derecha, ya había sido absorbido de forma resiliente y ecológica por los cangrejales. Se empieza a rellenar todas estas piletas. Acá ven una foto del antes y el después, con los flamencos, ¿no? En el mismo lugar, y cómo queda después. Obviamente, cuando realojan un barrio de esas características, los residuos son de toda índole, metales, motos, televisores, calefones, de todo un poco. Pero bueno, ¿qué provocó esto? Que la gente se organizara, ¿no? Esto sí es humedal, y está avalado por decretos departamentales, nacionales e internacionales. ¿Qué provoca esto? Un conflicto. Un conflicto llamado cuando una problemática ambiental se visibiliza de forma pública, ¿no? Entonces, surge este conflicto porque creen que están en contra de todos los decretos, tanto departamentales como nacionales y convenios internacionales. Hace 10 años había venido gente de Ramsar para ver si se podía declarar como sitio de Ramsar también por la relevancia que tenía a nivel ecosistémico. Y bueno, a todo esto surge una agrupación vecinal, Humedal de Sobrenatural se llama, que acá yo comienzo en mi proyecto de tesis, realizando una investigación, acción participativa dentro de esta organización, para ver la percepción tanto social de esta organización como los movimientos de gobernanza y organizativos que tenían. Enseguida esta organización tiene más de 300 adeptos, empiezan a generar denuncias masivas al Ministerio de Ambiente. Justo también se produce el cambio de gobierno nacional, por lo tanto las autoridades ministrales también cambian, por lo tanto se producen esas denuncias al Ministerio de Ambiente que estaba de salida, como también al de entrada, ¿no? Se hacen proclamas, se hacen denuncias, se hacen demandas también civiles hacia la Intendencia. Y bueno, esta organización, la verdad que tuvo una forma de organizarse tremenda. Se generan 8 comisiones con un organigrama donde, de forma horizontal, donde la información subía y bajaba. Había una coordinación o, decirlo, una comisión más estratégica que estaba acompañada por también personas de otras organizaciones que ya habían tenido conflictos ambientales. Entonces, bueno, se empiezan a defender el territorio, ¿no? Este bien común. Entonces yo me integro a esta organización según Falsborda, utilizando la investigación acción participativa, construyendo conocimiento, integrándome dentro de esta organización, realizando entrevistas semiestructuradas, observación participante, análisis bibliográfico. Eh, Genero categorías según mis objetivos específicos, que son estas categorías de análisis en las cuales intenté de visibilizar a través del Atlas T, un software de análisis cualitativo, y generé interpretación de estos resultados. Hoy acá les vengo a mostrar las productividades según Merlinski, no sé si conocen, Gabriela Merlinski, una argentina, que habla mucho de las productividades que produce el conflicto, no tanto los impactos ambientales, sino qué pasa después, ¿no? Bueno, algunos hallazgos de otros objetivos que todavía los estoy trabajando, pero les quería comentar. Esta organización es muy particular porque primero el 70% es de género femenino y más de un 75% tienen nivel de educación terciaria. Por lo tanto, tenían un conocimiento y una valoración ecosistémica del humedal en sí
capaz que no tanto como servicio ecosistémico en sí, pero sí como la contribución de la naturaleza hacia el ser humano. También a nivel de la gobernanza manifestaron fuertes críticas, como que los espacios participativos eran más bien de relleno burocrático y no tanto de una incidencia real para el territorio, para la gobernanza del territorio. Y bueno, hoy lo que le presento acá son qué cambió después del conflicto según las productividades de Malinowski. Me basé en cuatro dimensiones, las sociales, las jurídicas legales, las político-institucionales y las territoriales. Perdón. Y a nivel social podemos ver el surgimiento de una organización nueva, con todo lo que genera eso, una organización interna, un trabajo voluntario, aprendizajes colectivos, porque empezaron a utilizar todas las instancias de participación posible, tanto con la academia como con liceos, escuelas. Por lo tanto, la información este, fue tanto técnica como no técnica, o sea que el conocimiento ecológico local se volcó en la academia volcó su conocimiento también sobre la organización, generaron un nuevo conocimiento. Hubo una entidad colectiva, porque el humedal, hay una investigación del 2016 que era sobre la percepción social del humedal y era identificada como un basurero, como un lugar medio denigrado para la sociedad de Maldonado, ¿no? Pensemos que este afluente atraviesa una urbe, ¿no? Que como dije, en el último censo aumentó al doble la población, cuando Uruguay en realidad no movió su población demográfica. Y este censo fue, el último censo es ahora actual, pero el último había sido hace 12 años. Por lo tanto, lo que podemos ver es que hubo un crecimiento poblacional de migración interna hacia la costa, como todos sabemos que es lo que se produce. Y también podemos pensar que luego de la pandemia mucha gente de afuera se quedó a vivir de este lado también. Bueno, entonces, según los entrevistados, según el relato, para ellos la percepción social general de Maldonado no había cambiado de forma a grandes rasgos, sino que se veía también como algo medio negativo, pero esta organización con el conocimiento que tenía pudo vertir ese conocimiento y generar una identidad propia del humedal. El aumento de las capacidades colectivas como el conjunto de recursos, conocimientos, redes de un territorio que les posibilita a los actores locales poder plasmar el futuro que quieren sobre el territorio en específico, ¿no? Jurídicas y legales, todas estas denuncias al Ministerio de Ambiente que mencioné anteriormente hicieron que gente del Ministerio vaya al territorio, por lo tanto se le generó una multa a la Intendencia de Maldonado y se exigió un plan de restauración. Aparte de esto, a través de las denuncias y pedidos de acceso a la información pública, como está decretado a nivel legal, la organización aprendió muchísimo de esto, aprendiendo y haciendo, ¿no? A través del error. Por lo tanto, también pudo ver que el acceso a la información no se daba de la manera que se tenía que dar. Tienen un plazo de 30 días para darte la información, a veces superaban los 50 y 60 días. A nivel político institucional, cuando el jefe de turno va y dice que esto no es un humedal, genera reels, genera una visibilización pública, media tragicómica, pero pone esta situación en la agenda pública, ¿no? Departamental y nacional. Se cambia el gobierno departamental y en la intendencia se genera una comisión de ambiente, finalmente, departamental, que tenía que haber un plan de manejo, pero 10 años después no se hizo ese plan de manejo. Por lo tanto, hoy en día están elaborando un plan de manejo con todos los ediles políticos, con privados, con todos los participantes que se vuelcan a realizarlo. Y también hay una mesa destinada para los fondos de humedales. A nivel nacional se decreta fondos departamentales para estas áreas lacustres. Y bueno, entonces hay una mesa también coparticipativa con las organizaciones civiles y también políticos de todos los partidos para ver cómo se destinan esos fondos económicos. Por lo tanto, al final, aunque había una percepción de la gobernanza como que no incidía realmente, hoy en día se está habilitando esa participación y no tanto como para relleno burocrático, sino
que finalmente están pudiendo incidir en estas decisiones, ¿no? Bueno, a nivel territorial, la organización genera encuentros de educación ambiental con las escuelas, con liceos, bajo el lema de que no se cuida lo que no se conoce, no se conserva lo que no se conoce, entonces dando a conocer este ecosistema tan valioso. Hay una apropiación de esta organización también con el territorio, ¿no? De protección de este bien común. Y bueno, se genera también el reconocimiento del humedal como un patrimonio, se va hacia atrás, se busca bibliografía que documentaba también lo arqueológico de ese humedal, se ven rastros indígenas, por lo tanto se pone también en boga nuevamente todos estos conocimientos que estaban medios bajo el escritorio, hoy en día se visibilizan más. Y bueno, lo que le quería traer, no sé si fui muy rápido, es esto, ¿no? Que el conflicto socioambiental no solo produjo resistencia frente a las transformaciones territoriales, sino que también generó capacidades sociales, las capacidades estas que yo le decía, como mecanismos para decidir finalmente sobre el territorio que se hace y sobre este bien común, siendo agente, ¿no? Y no sujeto de estas políticas sobre el territorio mismo y que pudo fortalecer la participación y la gobernanza finalmente del territorio. Por eso, más que preguntarnos únicamente qué impactos tuvo el conflicto sobre el humedal, quizás también debamos preguntarnos qué aprendizajes, capacidades y transformaciones produjo o provocó en la sociedad que decidió defenderlo. Bueno, creo que fui muy rápido. Pero nada, espero que haya quedado bastante claro. Cualquier consulta, comentario, estoy en este proceso de tesis, así que todo bienvenido. Dejo ahí mi mail por si quieren volcar desde bibliografía hasta consejos, sugerencias, etcétera. Muchas gracias, Javier. ¿Alguien tiene alguna duda o algo que quiera comentar, que quiera compartirnos? Luis, tomaste como cero cual, ¿no? ¿Quién es Luis? No sé si cómo estuve de tiempo, sabía que era corto, entonces... Ah, bien, bien, bien. Estamos viendo si alguien quiere participar en el chat. ¿Tenemos algún comentario? No, no tenemos nada todavía. Bruno, Patricia. Ay, creo que alguien levantó la mano, ¿verdad? Voy a dejar el mail, así recibo algunas cosas también, si quieren. Hola, hola, ¿me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Hola, Sí, hola, hola, se hola. te oye bien. Ah, listo. No, pues si nadie tiene no tiene alguna duda, nada que compartir, muchísimas gracias, Javier. A ustedes. Vamos a, Perdón, sí, quedan cosas, pero hay que masticar un poco quizá y después te escribimos, Javier. Dale, por favor, me encantaría. Sobre todo el proceso, Dale. cómo se constata todos los camiones que se llevaron del Kennedy hasta allí, perdón la ronquera, No, pero no. cómo eso no, la sociedad no logró organizarse para frenar eso antes. Por ejemplo, así otras cosas. Pero nada, déjala por ahí. Va, No, no no, sé. no. Te cuento un poco. Mirá, el barrio Kennedy queda a 5 cuadras, cuadras no sé si se dice en México, de 300 a 800 metros del lugar que es declarado como ecoparque. Por lo tanto, los camiones pasaban por este barrio del Tesoro y calculaban un camión cada 15 minutos. Por lo tanto, se calcularon 9.000 camiones en el plazo de 62 días, que fue hasta el 2 de marzo. El 1 de marzo asume la nueva dirección del Ministerio de Ambiente, mandan a un corresponsable y dice que pararán enseguida las obras. De ahí surge la multa, el plan de restauración, etcétera. Entonces es un cálculo estimado que se calcula en base a eso, en base a que circulaba un camión cada 15 minutos por el plazo de 62 días, calculan 9.000 camiones.
Se podría ver también el volumen el volumen No, cúbico, no era pero... por ahí. La duda era el hecho de que Ah, se sabía que iban a desmantelar el Kennedy, o sea sí. que cómo la sociedad no se pudo organizar o no nos dimos cuenta con tiempo de que algo tenía que pasar con eso, como ha pasado en otros asentamientos por doquier en nuestro territorio. Y eso, nada más, cómo nos agarra siempre después de los hechos Apagando el consumados, fuego. porque por más multa que pongas, el desastre no es, podía haber sido evitado quizás, pero estamos siempre llegando tarde, es eso. Sí, sí. Está demasiado que al final una organización civil termina apagando el incendio, ¿no? Yo me quedo con eso, más que nada. Y Bien, bueno, está. Terminamos está siendo bien. reactivos, pero creo que esto era como un montón. Que mismo un gobierno departamental, cuando se haya declarado ecoparque, que estuviera realizando estas acciones, sí, era un montón. Pero nada, el proceso fue un año y medio, hasta el día de hoy seguimos vigente, hay un fondo internacional que están realizando un proyecto de memorias, lo que hacen es con las niñeces y con las personas mayores, intergeneracional, hablar sobre la valoración que tienen diferentes generaciones sobre el humedal. Y bueno, entonces sí, bastante activo todo. Ya va un año y medio de esta organización que surge. Y bueno, y es mi tiempo también de trabajo sobre la organización. Gracias. Bien, muchas Gracias. gracias, Gracias Javier. por todas las aclaraciones. Si pudieras compartirnos tu correo electrónico al grupo de WhatsApp para que quien tenga una inquietud te pueda escribir, te lo Dale, agradecemos mucho. dale, buenísimo. Sí, ya Muchas mismo. gracias, muchas gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes. Bien, pues vamos a continuar con la última mesa del día de hoy. La mesa se titula ¿Cómo habitar un territorio hidrosocial injusto? Aportes transdisciplinarios desde las artes, la ecología, la hidrogeología, las humanidades, la educación ambiental y los saberes locales. Y Carla Krug nos va a hacer el favor de presentar. Bueno, ¿me escuchan? Primero que nada, es un placer participar de este encuentro. Ahí también contribuir desde Uruguay, aunque sea un ratito, en forma virtual. Tenemos allá a Noelia, que es nuestra representante. Ahí está, gracias. Y quería, bueno, agradecer a quienes se sumaron a esta mesa, que va a tener una dinámica un poco particular. Agradecer también a quienes nos están escuchando desde Uruguay y desde México. Un poco la idea es, a ver si podemos pasar al siguiente, porque tenemos un problemita con el Zoom, así que está Claudia desde su casa pasando las diapositivas. Un poco la idea es que la vamos a empezar presentando, la va a empezar a presentar Eliana, es trabajar sobre, o hablar, o charlar, conversar sobre el ciclo hidrosocial y bueno, hay diferentes cosas que nos pasan desde nuestros lugares y nuestras disciplinas en ese ciclo hidrosocial que está muy modificado y que hace que las aguas estén contaminadas y que las aguas estén, en muchos casos, sean insuficientes para desarrollar diferentes actividades. Pero sin embargo, como estamos en este eje que nos gustó mucho el título de pervivencia y ruptura cultural, también queremos traer historias y visibilizar historias que nos permiten seguir disfrutando, seguir cuidando nuestros espacios y nuestros valores. Entonces de eso se trata también este encuentro, de compartir historias, historias que siguen coexistiendo y visibilizarlas desde nuestras diferentes disciplinas. El siguiente, por favor. Ahí, Klaus, me puedes... Ahí va. Entonces vamos a tener una dinámica que le llamamos de conversación, de conversantes y conversantas. Vamos a tener a Eliana Arismendi, que es bióloga especializada en educación ambiental, ecología y salud comunitaria, es uruguaya y vive en Atlántida. A Bruno Coiro, que es vecino de la Isla Patrulla, de la villa Isla Patrulla, en las sierras del Yerbal, y es integrante de la Asamblea Huemiri,
que es una organización social que se moviliza por la defensa y el cuidado del territorio de la cuenca de la Laguna Medio. También vamos a tener a Leticia Chiglino, que es geóloga, docente del Centro Universitario Regional Este. Les contamos que estamos en este momento en el Centro Regional Este, en el CURE, en la Universidad de la República, en Rocha. Bueno, Leticia es docente de nuestra institución, investiga en geociencias, geodiversidad y ahora está trabajando con los geoparques. Vive en diferentes lugares de Montevideo hasta 33. También tenemos el placer de tener a Mercedes Rivas, que es ingeniera agrónoma, profesora de Facultad de Agronomía y también del CUBRE, trabaja en biodiversidad de paisajes bioculturales y vive acá en la ciudad de Rocha. Tenemos también a Andrés, que está aquí a mi lado, que es docente del CUBRE, arqueólogo y magíster en manejo costero integrado, e investiga las poblaciones prehispánicas sudamericanas y vive acá en Arachaña, Rocha. Y después vamos a tener a dos mujeres muy valientes que van a ser quienes metan la cuchara a lo largo de la conversación. Ellas son Claudia Piccini, investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Ambientales del Instituto Clemente Estable en Montevideo, que trabaja con ecología microbiana acuática y ecología de cianobacterias. Es una defensora del agua y va a estar metiendo la cuchara a lo largo de la conversación, junto con Alison McKay, que es doctora en Filosofía y Literatura, es docente del Centro Universitario Regional Este y del Departamento de Letras Modernas en Facultad de Humanidades, y aborda aspectos de la ecocrítica en la literatura, y vive también en Rocha, en Punta del Diablo. Así que empezamos. Adelante, Eliana. Me dices cuando quieras que cambie. Sí, capaz que sacala. ¿Eh? Capaz que sacala. Empezábamos así. Ah, ¿saco? Bueno, sí, 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 sí. ¿Dejo de compartir? Sí, eso mismo. Bueno, buenas noches. Agradezco mucho este espacio. Me emociona el compartir México-Uruguay. Yo soy nacida en México, en León, Guanajuato. Así que bueno, me da mucha alegría eso también. Y como estamos en un espacio que queremos que se construya de una manera un poco diferente a lo que se dan en los congresos, en las presentaciones, la invitación ahora es para quienes puedan abrir sus cámaras que lo hagan. Así empezamos como a vernos un poco más, aunque sea desde la virtualidad. Y desde ahí voy a seguir haciendo otras invitaciones que tienen que ver con, bueno, no solo nos podemos ver gracias a la tecnología, a esto que tenemos en la pantallita, sino que también vamos a empezar a reconocer algunas cosas que tienen que ver con llegar a nuestro cuerpo, llegar a este momento. Entonces, la invitación ahora es a que nos acomodemos en el lugar donde estamos. Y eso quiere decir que, bueno, acomodo la espalda, acomodo las piernas, vamos a mover los hombros. En general siempre podemos, aquí son lugares que podemos acumular tensiones. Hacemos una respiración bien atenta, pero una respiración como si fuera la primera vez que respiramos. Toda nuestra atención a cómo entra el aire por las narinas, qué sensación va generando y qué ocurre en el cuerpo. Y exhalo, intentando sostener este ratito también la atención y observo qué sucede al exhalar, qué sensación surge en mis narinas y en mi cuerpo. Y ahora vamos a mover los dedos de los pies, podemos golpetear si el espacio nos deja un poquito para ir sintiendo los pies, este contacto que tenemos con la tierra, que nos ancla. En la próxima inhalación elevamos brazos y nos vamos a estirar. Y exhalando suavecito volvemos. No siento nada. ¿Qué pasa, Andrés? Están con el micrófono prendido. Ahí no se resiste. Que yo no siento nada, digo. Bueno, pasa mucho y es muy válido. Acá no indiqué que tenían que sentir nada específico. Eh, y muchas veces pasa que estamos tan desconectados o tan lejos de nuestro cuerpo que es difícil
poder sentir alguna sensación. Quizás no ha sido eso, sino que simplemente no sentiste nada y nada más. Pero bueno, ¿por qué hacemos este encuentro inicial? Eh, para eso que les decía, volver un poco a estar acá, volver un poco a en estos espacios, no solo traer nuestra cabeza, sino también abajo está el cuello y todo nuestro cuerpo, que es parte de todo lo que vamos procesando también desde lo racional. Entonces, ahora la idea es seguir compartiendo en esto del anclaje que yo dije, estamos anclados, volver a anclar a nuestros cuerpos, volver a anclarnos a nuestros territorios. Lo traemos y entendemos también que es muy importante porque tiene que ver con eh, retomar y regresar, como hoy tuvimos un intercambio previo, ir retomando y regresando a un mundo del que no deberíamos de habernos ido. Y parte de este regresar al mundo tiene que ver con regresar también a nuestro cuerpo. Regresar de esa manera es como un primer paso, regresar también a cómo nos vamos relacionando con las personas. eh, en esto de que estamos con la tecnología, nos facilita, nos podemos encontrar, nos podemos ver en este momento, pero también nos podemos distraer porque estamos acostumbrados que todo nos lleve hacia otro lado. Entonces, ¿cómo nos relacionamos? ¿Desde dónde? Ir reconociendo esta interdependencia que tenemos como seres humanos, mamíferos que somos, que también ecodependemos en un territorio, que todo lo que ocurra en el territorio en el que estamos va a ocurrir también en nuestro cuerpo. Entonces, de a poquito ir construyendo desde este lugar estas ideas que tienen que ver con, bueno, somos parte del territorio, somos parte del ciclo hidrosocial, ¿sí? Y en esto yo los iba a guiar un poco más por el cuerpo, pero ahora improvisando decidí que va a ser de esta manera hablado. En esto que traemos del ciclo hidrosocial tiene que ver con no solo comprender a las aguas como algo físico, sino a las aguas también como esto que es social. En esto que les decía también, ¿no? De empezar como a entendernos como parte del territorio, también somos parte de la circulación que ocurre de las aguas en nuestro lugar. Y ahí el concepto de ciclo hidrosocial tiene que ver con esto, cómo el agua y la sociedad se constituyen y cómo la circulación, como les decía, del agua eh, tiene que ver y evidencia todo lo que está ocurriendo a nivel de nuestro sistema, de nuestro proceso político, económico, social y ecológico. El agua nos refleja lo que está ocurriendo en nuestro lugar. Em, y con esto en el título traemos lo que es la justicia o la injusticia ambiental. El agua nos refleja lo que ocurre con el sistema y la injusticia ambiental viene a ser esto, es la condición de existencia colectiva de unas sociedades que no son igualitarias, que son desiguales, donde van a operar mecanismos sociopolíticos, ¿sí? Donde este sistema, estos mecanismos van a destinar una mayor carga de los daños ambientales a algunos grupos del territorio, a algunos grupos sociales del territorio y a algunos grupos también que tienen que ver, que hoy salió, que tienen que ver con otras formas de vida. Entonces, em, la invitación es a ir de a poquito, quedándonos con algunas ideas que tienen que ver eso con nuestro cuerpo que es parte del territorio, con las maneras en que nos relacionamos en esta idea de la interdependencia y la ecodependencia. Y cuando hablamos del agua, también invitar que esto recorra todo este encuentro y este conversatorio que tiene que ver con poner el centro, al hablar del agua, que es tan esencial para la vida, poner al centro siempre el valor que tiene la vida. Y aquí dejo y paso la palabra. Bueno, gracias. Claudia, no sé si querías decir algo vos, después voy yo.
No, sí, que cuando Eliana hablaba de todo esto, de cómo nuestros cuerpos forman parte también de todo el flujo que pasa, el flujo físico que pasa en los territorios hidrosociales, que nuestro cuerpo es casi todo agua y que somos gotas de agua también y que está totalmente permeado por todo lo que pasa. Vibramos agua, básicamente. Ahí ven lo que compartí, sí. Yo iba a leer un fragmento de un libro de Leanne Simpson, que es una escritora indígena canadiense, que va en esa línea que mencionó Claudia ahora. El agua es un ser con el que todos tenemos una relación. Está dentro y afuera de nuestros cuerpos, cambia de estado sólido a líquido a gaseoso, amplía nuestra comprensión del tiempo, siempre escapa del recipiente y nos conecta a todos. Buenísimo, me encantan esas cucharadas. Ahora seguimos con Bruno. Está con el micrófono apagado ahí. Si quieres, ahí, Clau, pasar a las fotos de Bruno, o no sé si Bruno. Bueno, Ahí avisas tú, bueno, Bruno, si buenas quieres. noches. Buenas noches. Me avisas, Bruno, cuando quieras Y que bueno, cambie. bien, gracias. Buenas noches y buenas tardes para gente que está por México. Es un placer estar compartiendo, aunque sea este espacio virtual, pero pudiéndonos conectar y de esta manera y agradezco a Eliana poder comenzar de esa manera y a Claudia y Alison traer esas menciones sobre el agua, ¿no? Y también, mientras lo hablaban, decía que es el agua que lo que nos permite estar expresando estas palabras, que está saliendo de pasando por nuestras cuerdas vocales y vibrando y saliendo en forma de vapor. Y es el agua que pasa a ser la humedad en el aire y la lluvia y pasa a estar en los ríos y pasa por los alimentos y por eso somos parte de esa manera. Si nos fijamos que el agua tiene un movimiento dinámico desde el inicio de la Tierra, es la misma agua que está desde el comienzo, y nosotros somos una manifestación de ese agua, ¿no? Bueno, yo habito en las sierras del Yerbal, que son las nacientes de la cuenca de la Laguna Merín. La Laguna Merín es uno de los cuerpos de agua superficiales más significativos de todo el continente sudamericano. Una superficie de agua dulce muy, muy grande que se conecta a través de también con la Laguna de los Patos, transfronteriza con Brasil. Y en este lugar hace un tiempo nos hemos empezado a conectar distintas personas de toda esta cuenca, unidos por el agua y por el territorio y por la historia y la memoria, la cultura y por las preocupaciones de el avance de la destrucción de nuestros territorios, nuestros ecosistemas, en un avance acelerado que no escapa a lo que está ocurriendo en distintas partes del mundo. Y en particular en nuestra cuenca estamos en un momento donde se está queriendo promover una hidrovía transfronteriza para profundizar el saqueo, el extractivismo a través de la forestación, de los monocultivos forestales, celulósicos o de madera, de la producción de monocultivos de arroz y de soja con altas cargas de contaminantes, y eso afecta a las aguas y los cuerpos de las personas, todos los seres vivos que habitamos. Y bueno, y esas preocupaciones, esas emergencias son los que nos llevaron a encontrarnos tanto del lado uruguayo como brasilero y formamos un espacio, una organización, un encuentro socioambiental que llamamos Asamblea Huemirí, donde llamamos de esa manera Huemirí, porque Hue es en lengua charrúa como se nombra el agua, y Mirí es el antiguo nombre de la laguna Merín, que es en lengua guaraní, y son dos lenguas ancestrales de este territorio,
que tenían al agua y tienen al agua como elemento vital, central para la vida, ¿no? En estos encuentros, si bien nosotros participamos políticamente, los espacios de participación pública, hacemos denuncias, nos juntamos, hacemos encuentros, pero también hacemos compartir de saberes, intercambios de semillas, mingas, encuentros, recorridas por los territorios y relatos, rescato de relatos de las memorias, de las historias de las distintas culturas que se han encontrado en este territorio a lo largo de los decenios, centenios y milenios, porque particularmente es un territorio de encuentro a lo largo de toda la historia. Y quería traer unos relatos que se fueron confluyendo en estos encuentros de algunos compañeros y compañeras de la asamblea que muestran un poco cómo eso, cómo ha transcurrido todos esos cambios en nuestro territorio, en particular en la parte baja de la cuenca, sea en la laguna. Yo me encuentro a las nacientes, pero así como vamos y nos encontramos en un lugar y otro. Allá un compañero nacido en lo que hoy se llama Rosal 33, sobre las costas de la Laguna Merín, nos contaba cómo en su infancia habían muchas chacras, mucha gente habitando, muchas casas. Quizás hay alguna foto anterior donde hay unas casas, también unas taperas de barro, donde habían muchos caballos salvajes, donde habían encuentros entre las personas, de música, todos habitando en esa zona en torno al arroyo Sarandí, que es uno de los afluentes de la Laguna Merín, y en un lugar donde, como decía en esa foto, se ve en una foto de los caballos, lugar de muchos caballos libres, salvajes, que quizás vinieron de otra época también, en la época colonial, cuando los habitantes minuanes, originarios de este territorio, tuvieron grandes tropas de caballos y se movían libremente por el territorio, y cómo ese fue cambiando a lo largo de los últimos 30, 40, 50 años, y hoy en día ese territorio está totalmente despojado, deshabitado de gente, también con mucho menos biodiversidad, y cómo compañeros y compañeras de pescadores artesanales de la laguna nos contaban cómo en estos últimos 30 años vieron esos cambios a través del arroyo Sarandí, donde ya lo que antes se veían, donde mucha gente habitando en sus costas, hoy ya son grandes campos de plantaciones de arroz y de soja, casi hasta la barranca, prácticamente, perdiendo los humedales, la vegetación de costera, como los sarandices, que son sarandices, curupíes. Los sarandices, nos contaban los pescadores, que es, por ejemplo, donde ponen los huevos, el bagre pintado, y al encontrar algún conjunto de sarandices y ver que todavía están ahí los huevos en esas raíces, es como un tesoro a cuidar y valorar. Y cómo esas historias, tanto de los habitantes de la tierra como del agua y los pescadores, fueron confluyendo y viendo todos esos cambios. Y en particular, en el caso de los pescadores, quienes habitaron siempre las costas de los ríos, acampando, plantando, cazando y saliendo a pescar, esa forma de vida fue cambiando, fueron siendo despojados en territorios que son cada vez más privados, y ahí, como se puede ver en esa foto de un compañero de la pesca, que hoy ya tiene que hacer sus barcos para dormir arriba con una pequeña caseta, porque ya no puede parar en las costas a dormir. Y bueno, es
esos relatos que podemos rescatar y nos hacen conectarnos y rescatar memorias y valorar los territorios y verlos más allá de lo que hoy podemos entender como la propiedad privada, como la apropiación de los ríos y del agua, donde ya es muy difícil acceder a las costas. Bueno, nosotros buscamos eso en estos encuentros, en la asamblea, llegar a los lugares, recorrer los antiguos espacios y como los cerritos de indios, que después Andrés va a contar un poco más, encontrarnos allí, ir a las nacientes de los ríos, como en este caso, en esta foto, donde también, bueno, vemos la naciente del Tacuarí que brota y de una manera mágica allí, y, y algunos kilómetros después llega a las lagunas, a la laguna Merín. Y, y bueno, quizá contar de cómo además de todos estos encuentros en persona, de todo rescatar estas historias, de compartir saberes, es también lo que nos hace mantenernos esperanzados y con fuerza para seguir cuidando la vida de este territorio, ¿no? En una situación de una emergencia, un colapso inminente, ¿no? Y bueno, quizá por ahí quiero pasar la palabra para, no sé si para las cuchareras ahí o también puede contar un poco Leticia. Ahí impresiona cómo brota el agua. Yo cuando mostraste la foto hoy más temprano creí que que estaban mirando a un animal o algo vivo que había ahí abajo y es el agua que está brotando. Es impresionante. Sí, lo hace como parecer un bicho, ¿no? El Es un ser río. vivo total, Sí, porque respirando. yo pensaba el corazón latiendo ahí, ¿no? También, Cuando sí. sale por boca. Ahora que Eli Yo nos hizo quería, respirar. sí, sí, sí. Hablando de cuerpos. Y bueno, Ujú. a mí me hizo pensar cuando estabas hablando, Bruno, en Uruguay como país, como la identidad con el agua, ¿no? En la tradición literaria es muy importante, hasta en el propio nombre de Uruguay, ¿no? O sea, es un país que su nombre proviene de una posición geográfica de un lado, del lado este de un cuerpo de agua, ¿no? Y el I en Uruguay, en guaraní, es el agua, ¿no? Es el río. Eh, y pensando en también cómo esos cambios en la matriz productiva o los cambios tan rápidos que han pasado, ¿no? De los territorios cambiados tan rápidamente, como que la identidad de los pueblos no puede con eso y genera lo que una respuesta afectiva o emocional a las crisis ecológicos que han propuesto es un término que se llama solastalgia, que es una respuesta de como estar sintiendo nostalgia para el lugar que sigues habitando, pero que el lugar mismo ha cambiado y no tenés forma de entender cómo ha cambiado, ¿no? Hay como una desconexión ahí y genera ansiedad. Es una de las formas de ansiedades ambientales que se está estudiando a nivel mundial, mientras va cambiando más rápido de lo que nosotros en nuestros imaginarios podemos adaptarnos. Em, y después cuando mostraste la foto del hombre durmiendo en su barco, pensé qué contradicción entre esa visión de esa necesidad de despojarse y dormir en ese lugar, la diferencia entre tierra y agua, terrateniente, ¿no? Esa idea capitalista de propiedad privada, de alambres, ¿no? Alambrar versus el agua como en un espacio libre. Pero después me puse a pensar en Peter Thiel, el dueño de PayPal, que está promoviendo ahora ciudades en el agua, Seasteading Institute se llama, que es como una iniciativa para crear comunidades flotantes, permanentes y políticamente autónomas en aguas internacionales, libre de leyes, impuestos, regulaciones de gobiernos, ¿no? Y como esas dos cosas existen al mismo tiempo, bueno, y Mm. demuestran las contradicciones.
pero está. Total. Bueno, tomo la palabra y también agradecida de compartir este espacio. Y bueno, traigo la mirada a ese cuerpo vivo que, tomando las palabras de las compañeras, a ese corazón que late y esa vida que nace, que son las nacientes del río Tacuarí. Pensando el río Tacuarí es uno de los principales cursos de agua que alimenta a la cuenca de la laguna Merín. Nace aproximadamente a 103 metros y recorre 300 kilómetros hasta llegar a la laguna. Y al traer las nacientes del río Tacuarí, también traemos las miradas hacia la cuenca alta, ¿no? Una cuenca hidrográfica, la mirada hacia las zonas más altas, que son también consideradas muchas veces por la presencia de, de muchas cumbres y muchas rocas a zonas pedregosas vistas como improductivas de alguna manera para ciertas actividades, y también en este territorio en disputa, porque también esas rocas que nosotros vemos, bueno, cuando estamos hablando del territorio, desde una mirada más amplia, que ahora es un término un concepto que se está usando, que es la geodiversidad, no solo poner el ojo en la geología, en los tipos de roca, sino ir sumándole las formas del paisaje, ir sumando la hidrogeología, los cursos superficiales, el suelo, todo eso que caracteriza el paisaje y estas rocas en las cuales nace el río Tacuarí tiene una particularidad que además de dar un paisaje característico muy pedregoso, y por eso en la mirada productivista se ve como que no sirven para nada, pero son rocas que tienen una característica muy particular que se disuelven ante la acción del agua y da uno de los acuíferos más importantes y más vulnerables que son los acuíferos kársticos. Entonces, cuando nosotros miramos esas serranías, en las zonas altas, en la zona del río, de las nacientes del río Tacuarí, tenemos que imaginarnos que no solo está brotando el agua superficial, sino que por debajo de las rocas existe un entramado infinito de ríos subterráneos que están alimentando también los cursos de agua superficiales. Y estas rocas carbonáticas, a su vez, es un territorio en disputa porque también son materia prima para la industria del cemento Portland. Entonces, en ese paisaje de las sierras del Yerbal, en estas zonas donde nacen los importantes cursos que alimentan la cuenca de la Laguna Merín, son territorios en disputa porque por su pedregosidad ahora están siendo forestadas, son tierras para forestación, pero a su vez comparten el territorio con la actividad minera. También hay un área protegida porque estas rocas y esas formas del paisaje dan ambientes particulares que merecen ser conservados, con una biodiversidad impresionante. A su vez, en este caso vemos en la foto de la derecha compañeros espeleólogos entrando en esas cavidades. Acá vemos cómo el agua circula por dentro de la roca. Entonces, traer esa mirada también de cómo un paisaje habla mucho más, ¿no? De cuando nosotros miramos las rocas que parecen que no nos dicen nada, pero esas rocas también nace la vida, ¿no? Tomando eso de las nacientes del río Tacuarí. Creo que hay otra imagen. No. Entonces, bueno, un poco imaginarnos cómo en esos territorios el agua visible e invisible también genera esa trama y también genera una disputa, ¿no? Estamos en un territorio donde conviven área protegida, un aumento de la forestación, la ganadería y la minería, ¿no? Y de alguna manera se disputan el acceso al agua. Entonces, por ahí un poco traer esa mirada hacia las sierras y a ese mundo visible e invisible del agua. Paso la palabra. Gracias. Y también a esa noción que tenemos de que las rocas son inamovibles y eternas y que en realidad también son como
seres vivos que viven lentamente y que también desaparecen, y si desaparecen ellas, desaparece todo el sostén, ¿no? de esa agua que discurre, que las rocas también se mueren. Sí, Rivera Garza, una escritora y pensadora mexicana, uno de sus últimos libros se llama Escrituras Geológicas y un poco va por ahí, ¿no? Para ver las historias que cuentan las capas de sedimentación. También me hace pensar en las imágenes que mostraba Javier, ¿no? Al principio, eso de tirar escombros arriba, o sea, como hacer palimpsestos de espacios, ¿no? De una cosa construida arriba de otra. Bueno, en México saber muy bien sobre eso. Em, es interesante pensar en las historias contadas por la formación rocosas, ¿no? Lo mineral. Bueno, ahora seguimos con Mercedes. Mercedes, estoy a tus órdenes. Bueno, bueno, acá estoy. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y bueno, yo tengo como los paisajes, en los paisajes bioculturales, en los cuales obviamente el agua es súper importante, pero no solo. O cómo interactúan todos los elementos biofísicos y las personas que habitan los territorios. Y bueno, primero quería, tengo solo esta diapo de los palmares de Butiá, que están en la cuenca de la Laguna Merín y que son un paisaje realmente emblemático para la latitud en que está Uruguay, ¿no? Son grandes superficies de palmares de esta especie, de la Butia odorata. Y bueno, cómo estos paisajes bioculturales están siendo afectados. En el caso del palmar de Butiá de Castillos, es un palmar esencialmente ganadero sobre campo natural, pero bueno, las prácticas ganaderas de sobrepastoreo es el que hace que no tengamos, como ustedes ven en las fotos, ejemplares jóvenes o nuevos, entonces estas palmas son súper viejas y bueno, en ese sentido estamos trabajando en lograr prácticas ganaderas que permitan la regeneración del palmar. Y yo no les voy a hablar de las prácticas ni nada de eso porque no tenemos tiempo y no es el caso, pero sí me parece como importante que en los casos en que podemos, los que trabajamos más en investigación o en ciencia y tecnología, buscar alternativas, este, como hoy Carla decía en la previa, no todo es crisis, hay que también trabajar para buscar posibilidades de que las cosas no vayan tan a mal. Pero tenemos otro problema muy diferente, que es el Palmar del Norte de Rocha. Son dos territorios grandes, el de Castillos y el de San Luis, y ahí estamos en rotaciones, arroz ganadería, y bueno, ahí ya tenemos un problema mucho más serio, porque dado el arroz irrigado, los canales, todo el periodo de inundación de esos campos, donde solo queda en ese territorio un 20% más o menos de el bioma original, que son los campos naturales, bueno, ahí ni siquiera pueden nacer las nuevas palmitas. Este, Además, las palmas adultas en esa inundación se ven afectadas, se ven debilitadas, y se cultiva la rosa dentro de ese palmar, y por lo tanto el uso, si bien en principio y por ley no las pueden cortar o dañar,
la propia maquinaria, uno nota los pechazos a las palmeras y bueno, y probablemente las fumigaciones aéreas hacen que los frutos que son muy valiosos para las personas, los animales, o sea, son muy valorados los frutos de esta palmera. Estas palmas del norte de Rocha dan mucho menos frutos, más chiquititos, entonces pensamos que las fumigaciones aéreas están también alterando los fenómenos de polinización. De esto podemos hablar 1000 horas, pero creo que no es el caso, así que pasemos a la siguiente. Ahí va. Este es otro tipo de trabajo en otro paisaje biocultural bien interesante al que hizo referencia hoy Bruno, a la Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal, que es un área protegida. Y bueno, en un trabajo de tesis de maestría de María Pupo, se hizo un relevamiento de los contextos domésticos. Y ven ahí esos números, 41 taperas, no sé si en México se dice tapera, que es las casas abandonadas, y las casas habitadas actualmente. Y bueno, esto muestra también un gravísimo problema que existe en Uruguay, no solo en esta región, que es el abandono de los territorios para irse a vivir a las urbes, ¿no? Y bueno, y a la vez, cuando trabajamos en agrobiodiversidad, que en definitiva incluye todas aquellas, hablando de plantas, ¿no? También están animales y animales acuáticos inclusive, pero hablando de plantas, en la agrobiodiversidad, o sea, todo lo que usan las personas para su vida, o sea, que incluye tanto especies cultivadas como especies silvestres, ¿no? Pero el número de especies en las casas ronda, o sea, fue del orden de 165 contra lo que quedan las taperas, de 93, y va en bajada, ¿no? Porque todo lo que no cuida el hombre se va perdiendo en ese proceso. Entonces se pierde agrobiodiversidad, pero se pierden conocimientos y cultura de las personas de esos territorios. Siguiente. Son solo fotos en este caso, son lo que nosotros llamamos variedades criollas o semillas criollas de especies cultivadas. Bueno, ahí a mí como me encantan las cucurbitáceas, los zapallos, ahí, y la sandía sidra, que es la de abajo, y bueno, y maíz, lo quise representar de esta manera, hay muchísimas más especies de cultivos que no compran semillas, sino que usan semilla que viene muchas veces de muchísimas generaciones para atrás. Esta la heredé de mi abuelo, de mi bisabuelo y cuestiones por el estilo, que reúnen una gran agrobiodiversidad unido a los conocimientos de para qué se usan las especies, recetas, gastronomía, etcétera. Y bueno, acá en esta foto hay tanto del territorio del Palmar de Butiá como de la Quebrada de los Cuervos. O sea, en los dos paisajes hay variedades criollas, pero el matrimonio, la pareja que vemos ahí, que son muy veteranos, también es una imagen de lo que está sucediendo en nuestro campo, ¿no? Es la gente mayor que, bueno, va por la lógica de la vida desapareciendo y la mayoría de las veces no hay relevo generacional. Entonces, de hecho, son como los pervivientes hasta que puedan sin ellos, o sea, se pierden esta agrobiodiversidad y esa cultura. Y bueno, y la siguiente refiere ya a especies que se usan desde la naturaleza. Eh, Ahí tenemos
habitante de la Quebrada de los Cuervos, yendo a cosechar sus frutos de arazá en el monte, en el bosque. Tenemos también una planta de yerba mate ahí abajo, que ese es todo un dilema que hay también hoy en el país, porque tenemos grupos que, digamos, que trabajan con la yerba mate a nivel artesanal, de mantener las plantas, de hacer su propia yerba mate, etcétera, con la importancia que tiene para el país, pero que eso va como, de alguna manera, como en contra de algunos que siguen pensando, aunque yo creo que técnicamente es muy difícil, pero eso es otra discusión, en tener yerbatales, como que pasarlo al gran cultivo. Y bueno, y allí una otra especie silvestre muy valorada porque se usa en casos de picaduras de víboras, la cipómilo, y de estos hay cientos de especies de usos medicinales, aromáticos, ornamentales, para la construcción, etcétera. Pero todo eso está en altísimo riesgo, este, por la sustitución de ambientes, pero sobre todo en algunos territorios porque la gente se va. Y con la gente se va el conocimiento, se va la cultura y se van las plantas. Y bueno, era mi mensaje en todo esto. Este, y comenten, pregunten. Gracias, Mechi. A ver si las cucharas quieren meter cuchara. No, yo estaba pensando que no solo estamos perdiendo la salud directamente por los efectos directos de lo que pasa, ¿no? En todos esos lugares, sino que estamos perdiendo también la posibilidad de todo el potencial reparador, ¿no? Todo lo medicinal de la flora, que se pierde no solo la planta, sino el conocimiento de cómo usar esa planta. Estamos perdiendo por todos lados. Es todo pérdida. Y bueno, capaz que una frasecita más. Intentamos, pero podemos hacerlo con muy pocas especies, el trabajar en darles más valor a las producciones artesanales que realizan las personas, al vínculo con la agroecología, o sea, en tratar de potenciar que esto sea más visible, que yo creo que la población uruguaya con lo urbana que es y lo poco conocedora del campo, no tiene ni idea de ese potencial que nombraba Claudia, ¿no? Y con lo colonizados que estamos, ni siquiera conocemos nuestras propias plantas. Sí, y hablando de semillas, si puedo, un poquito, porque viviendo en Punta del Diablo, esos palmares de castillos es algo que veo todo el tiempo cuando salgo de casa, digamos, y siempre me fascinó, quizás Mercedes podés decir en pocas palabras cómo se formaron. No sé si quieren poner en imagen de nuevo de los palmares, porque son muy particulares, ¿no? Eh, Sí, de esto, como yo decía, podemos bueno, hablar ¿cuál sería como una versión corta de cómo, muchísimo. o, o- o Pero la bueno, a ver, teoría de trato de cómo se decirlo formaron? muy cortito. El género butia, Sí. el género, es originario justamente de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. Hay como 20 especies distintas de butias. Esta es la butia odorata, que está en el sur de Brasil y en el este de Uruguay. Hay registros, por ahí anda la Laura del Puerto, los que se pueden confirmar que hace 30.000 años estaban, y seguramente estaban muchísimo antes, pero son parte de la biodiversidad natural de la evolución del género en la región, más allá de que pueda presumirse que los indígenas hayan ayudado a diseminar frutos, pero eso no quita que naturalmente tenía que estar. No sé si con eso te contesté, Alice. Sí, sí. Sí. Y pensando yo pensaba también les voy a recomendar otro libro, porque pienso que también hay como algo con el modo de habitar los territorios y ver
propiedad privada, desde la propiedad privada. Este libro que voy a poner ahora es, no sé si lo conocen, se llama Habitar como un pájaro, modos de hacer y de pensar los territorios, de Vincent Desprez, que a mí me hizo pensar en los palmares de Butiá cuando lo leí, porque pensaba en esa forma, quizás también la ruta de las aves, ¿no? Las semillas, algo así podría ser también. Pero también puede ser con los grupos indígenas también que se desplazaban, no iban con esos, ¿no? Las líneas de las propiedades. Eh, y bueno, no sé, pienso que es interesante pensar en ese libro también en ese contexto. Hola, buenas noches. No sé si puedo aportar algo. Perdón. Ahora ya vamos a terminar las exposiciones y tenemos un ratito para el intercambio. ¿Está, Rosalén? Si tenés paciencia, ahora nomás te damos No, la palabra. sí, porque entré más tarde, porque no me pude conectar antes, así que no hay problema. Ahora vamos a conectar con Andrés. Dale. Rosalim, si puedes apagar el micrófono porque está haciendo interferencia. Bueno, muchas gracias Carla por contratarme, porque a mí me contrataron para hablar de, bueno, para ir un poco al pasado, ¿no? Al pasado, no pasado reciente, sino pasado pasado, ¿no? Bien, un poco en estos ambientes palustres y lacustres de la cuenca de la Laguna Merín, del este uruguayo, si bien hay evidencias de que el humano llegó, hay evidencias, ¿no? Ocupaciones humanas que datan de entre 12.000, 10.000 años. Se puede decir que la señal arqueológica más fuerte en la región está dada por este tipo de estructuras que se ven ahí en esa foto, que son los cerritos de indio de los que ya mencionó Bruno, ¿no? Bueno, son estructuras, construcciones, ¿no? Construidas artificialmente, antrópicamente por los indígenas en tierra, que son típicas de todas las tierras bajas de Sudamérica, incluso de Norteamérica, ¿no? Como hay en el Mississippi o como había en la zona de los Everglades de Miami, en fin. Que básicamente son estrategias humanas para vivir justamente en estos entornos inundables, ¿no? Esta foto que estamos viendo es del baño de San Miguel, ahí en la cuenca de la Laguna Merín, que ahora lo vemos seco, pero esto era un ambiente que básicamente permanecía bajo el agua casi todo el año, salvo en sequías excepcionales, o eso es lo que están mostrando también algunos, el análisis de los suelos, y de las turberas. Pero bueno, hoy en día, gracias a los canales, lo vemos ya bastante seco y en un ambiente hoy en día, como se ve en esa foto, asociado con una producción ganadera, ¿no? Bueno, estos cerritos comienzan o esta gente que construye los cerritos, lo comienza a hacer hace unos 5.000, 5.500 años atrás, y habitan el territorio hasta hace, los fechados más recientes datan de unos 200 años, ¿no? Y se solapan también con la expansión de otro grupo humano, que son los llamados guaraníes o tupí guaraníes, que son horticultores, ¿no? Estos tenían un modo de vida cazador-recolector, cazador, ¿no? Estrechamente vinculado al agua, como lo está también mostrando el registro arqueológico que está contenido en estos cerritos, que básicamente muestra que la dieta de estos grupos, con una economía cazadora, como decía, se basa en el aprovechamiento de recursos acuáticos, como gran diversidad de peces que habitan o que habitaban estos bañados, y los cursos hídricos que por allí serpentean, ¿no? Porque son tierras muy bajas donde los cursos son muy meandriformes, y mamíferos que también son acuáticos, de hábitos acuáticos, como el ciervo de los pantanos, ya extinto en estos territorios, que ese era el animal que más biomasa tenía, de las presas capturadas, nutrias, en fin. Podemos pasar de foto, Claudia. Ahora bien, ¿qué pasa? Un poco lo que señalaba hoy Bruno y también esbozaba Mercedes, bueno, a partir del principio del siglo XX, pero con gran énfasis en
a partir de 1980 se cambia el modelo productivo de la región. Primero se empieza a desecar los bañados con esa cabeza de que eran ambientes improductivos y para ganar tierras para la ganadería, pero a partir de los años 80 el modelo productivo da un giro hacia el arroz, ¿no? Y se intensifican los cambios en el ciclo hidrológico, ¿no? Bueno, ahí en la imagen de la derecha vemos, ya para mostrar un mapa más o menos que vean dónde nos situamos, se ve el conjunto de canalizaciones que tenemos hasta 2017, 2018. Estos son datos brindados por el Estado uruguayo, en sus geoportales, que señalan que en la parte uruguaya, la hemicuenca uruguaya, la cuenca de la Laguna Merín, se construyeron unos 17.000 kilómetros de canales, ¿no? Esto significa, si lo ponemos uno atrás del otro, que podemos ir hasta Nueva York y volver y nos sobran monedas todavía. Entonces, como decía, esto causó profundos cambios en la dinámica hidrosocial del territorio, bueno, afectando a pescadores, a poblaciones locales, en fin. Pero también, como vemos en la imagen de la izquierda arriba, afectando a estas manifestaciones culturales o a estos bienes patrimoniales culturales que son los cerritos de indios, ¿no? En la imagen de arriba, ahí se ve a los hombres de verde durante la dictadura militar, que es el decreto donde se empiezan a hacer la mayor cantidad de canales, con una retro que está arriba de un cerrito. Bueno, y en la imagen de abajo se ven una serie de modificaciones como canales, bueno, casas, caminería, que están afectando a los cerritos de indios, ¿no? Si bien estas estructuras fueron integradas a la vida por las poblaciones rurales, a su vida cotidiana, para emplazar viviendas, por la misma funcionalidad que lo hacían los indígenas, y usarlas para huertas a escala familiar, porque tienen sus tierras tienen sus sedimentos, tienen un alto contenido de nutrientes, pero no causaron tantos impactos como a partir de esta intensificación en la producción, ¿no? Aparte, el arroz y los cerritos comparten espacio. Siguiente foto. Ahora bien, la mayor parte de la destrucción porque digamos, a partir del siglo XVII, principio del XVIII, ya no tenemos más noticias de estas poblaciones en la zona, de las poblaciones indígenas, o sea, las exterminamos culturalmente o físicamente, o las corrimos, ¿no? La colonización, estoy hablando, la colonización europea, pero ahora también ya estamos borrando esta memoria material y estos bienes que además de ser recursos para la investigación, para conocer y para rescatar estas memorias olvidadas de estas comunidades indígenas, también son memoria viva de los grupos originarios, o sea, de los colectivos descendientes indígenas actuales, lo que está generando muchos reclamos también, y son también elementos que pueden servir para el turismo, para el esparcimiento y para el desarrollo de estas comunidades rurales, ¿no? Entonces, como le decía, la mayor parte de estas estructuras han sido destruidas por el cultivo del arroz, justamente por compartir el ambiente. Hay cerritos que se han salvado, como el de la izquierda, porque, porque son muy grandes y las retros no remodelizan sus sedimentos, porque todos saben que el arroz preciso para cultivarse una superficie que, como tiene que inundarse, una superficie plana como una tortilla, ¿no? Entonces, en la imagen de la derecha se ve, por ejemplo, en Estero de Pelotas, eso es en otro bañado, cómo las retros Mercedes decía pechado, en este caso los cachetean y los destruyen totalmente, ¿no? Y algunos, si bien son miles y miles de cerritos, hoy en día los chicos y sin vegetación arbórea prácticamente han sido la mayoría alterados o totalmente destruidos, y los que tienen mayor factor de resistencia, o los menos vulnerables, porque hay una resistencia, son estos o porque son muy grandes, porque hay cerritos de 3, 4, hasta 7 metros de altura,
y hay otros también, otros tantos que están arbolados, bueno, y esto hace que sea mayor el costo para destruirlos que lo que, y qué hacer con esos materiales para desperdigarlos, que lo que se puede perder de superficie de plantación de arroz, ¿no? Pero bueno, pero se altera totalmente, aunque no se destruya el cerrito, igual se altera totalmente el contexto inmediato de estos sitios arqueológicos, ¿no? Que son parte del sitio también, porque algunas evidencias tienen. Ahora bien, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo se pervive a esto? ¿Cómo se... Difícil, o sea, está bien, se ha mapeado porque no se puede conservar lo que no se conoce, como decía hoy Javier, catálogos, bla, bla, bla. Bueno, hay herramientas como el ordenamiento territorial, la Intendencia de Rocha tiene en un decreto departamental que justamente trata de los bienes patrimoniales una figura de ordenamiento territorial que es el régimen patrimonial de suelo, ¿tá? Porque las categorías que hay de ordenamiento territorial, ninguna desde las leyes centrales, ¿no? Nacionales, ninguna se adecúa a la conservación de los sitios arqueológicos, pero está así, pero no está siendo aplicada. También se han hecho estrategias de, bueno, de educación ambiental, como dice el título, pero claro, se trabaja con las poblaciones locales, con las escuelas, con los sectores, con las escuelas públicas, que no son los que tienen el sartén por el mango, o en este caso, para hacer una analogía con la cuchara por el mango. Y bueno, y no están alcanzando las distintas estrategias que se vienen, y cada vez la destrucción es peor, y bueno, un poco para seguir con este pesimismo que viene esta mesa, lo dejo por ahí, pero bueno, podemos, a mí se me ocurre que una estrategia viable podría ser el terrorismo ambiental, ¿no? Pero bueno, eso ya es más complicado. Así que le paso la palabra Yo, al que yo sigue. estoy, yo estoy levantando mi cuchara porque em, a mí me interesa mucho en esto que trajiste y dijiste construcción de figuras, ¿no? Para construir como una definición, como algo de protección, como qué podemos cambiar de manera de verlo, de manera que se pueda como llegar a proteger. Y me lleva a pensar en esto de cómo llegamos em, a tener unas maneras de pensar o de entender o de definir em, las diferentes elementos de la naturaleza y en general la vida en sí misma que habilitan que sucedan este tipo de cosas que van muy en contra de lo que es la, la vida. ¿Se entiende lo que estamos como permeados y porque lo estudiamos, porque lo vemos, porque lo sentimos o porque hemos construido una sensibilidad o porque miramos y decimos, ¿cómo puede ser que estén haciendo esto? ¿No? Entonces mi pregunta siempre fue, ¿de qué manera hemos ido construyendo en este momento histórico en el que estamos definiciones o maneras de ver la vida que habilitan este tipo de situaciones? Y bueno, será la construcción de la destrucción, pero la verdad que no tengo mucha, no Bueno, puedo explicar pero los de, mecanismos mentales, ¿no? Pero de cualquier manera, si lo vemos como que es una construcción cultural, histórica de este momento, de definición, de maneras de pensar y de ver la vida en sí misma, eh, creo que ese puede ser un muy buen punto para el que sigamos reflexionando y desde donde también podemos comenzar a abordar el cambio, que es, bueno, ¿cómo definimos las cosas? ¿No? O sea, ¿qué es? eh, el agua para mí, que es un cerro para mí, que es una rana, en fin, todas las formas de vida. Estoy nombrando algunas cosas que hoy previo fueron saliendo, que son las sierras de Yerbal, los cerritos, la forestación, las nacientes de los ríos, en fin, los zapallos. Me estoy divagando, pero en definitiva, cómo las definiciones
y las palabras van construyendo unas narrativas y unos discursos que van generando las realidades en las que luego habitamos. Eso es, hasta acá fui yo. Yo pienso que hay gente que tiene el poder que hace que las cosas vayan por este camino, ¿no? No es solo una construcción, sino que hay una intensidad de destrucción de quienes piensan de otra manera, que la estamos viendo en las guerras actuales. O sea, sistemáticamente se está destruyendo a quienes piensan de manera diferente. Eso es lo que pasa, ¿no? Ahí mostraba esta imagen, Andrés de la dictadura. O sea, procesos pensados a largo plazo y hacia el futuro para destruir, ¿no? Destruir. ¿Cómo hacer para luchar? Bueno, lo que está pasando en Bolivia, no me acuerdo yo ahora, es una manera de luchar contra lo que pasó en Perú. Esperemos que termine bien. Bueno, no. Sí, y la profecía de, ya que estamos con los hermanos mexicanos, la profecía de Molotov de tienen el poder y lo van a perder todavía no se ha cumplido. Bueno, ahora vamos con Claudia, que capaz que la cuchara quiere compartir alguna imagen y después Sí, Alex. gracias. No, quería esto que es bastante impactante, por lo menos para mí. Esto es una floración de cianobacterias tóxicas en un río que se llama Río Negro de Uruguay, que parte el país a la mitad, es un río muy grande y que sufre de este problema de floraciones de cianobacterias. Y esta foto la trajimos porque esto es agua y estos anfibios están parados en el agua y no es como un milagro, como el milagro bíblico de caminar sobre el agua, sino que para nosotros es como como la encarnación de la violencia, ¿no? Ambiental frente violencia contra otros seres, contra otros organismos, contra otros habitantes de la Tierra y que revela, estas ranitas tenían 2 centímetros de largo, ¿no? Son muy pequeñas y es como una visión muy patente de lo que es la asimetría, ¿no? La asimetría radical, que mientras hay enormes actores económicos que están modificando las cuencas y descargando fertilizantes y otras sustancias en los lagos y en los ríos, los cuerpos como estos más vulnerables, los anfibios se usan como indicadores de calidad ambiental porque tienen la piel desnuda, no tienen protección y son súper sensibles. Y acá los vemos en este milagro de caminar sobre el agua. Si ven las burbujas en algunos lados, es el oxígeno, la fotosíntesis que está realizando esta floración. Es como, son estos bichitos tan silenciosos que están respirando en ese oxígeno, que por un lado es bueno, y por otro lado están apoyados en la toxicidad de esta fuente de burbujas. Y bueno, es como una gran imagen, ¿no? de la injusticia hidrosocial que muestra que es ante todo es corporal, no es física esa injusticia. Y que el agua es un sumidero, no es es una fuente de vida, pero la estamos usando como sumidero y estamos empezando a naturalizar este tipo de cosas. Y bueno, trajimos estas imágenes, esta otra imagen es también en el mismo río y son huellas de aves que caminaron también por el agua y una arañita acá, no sé si la llegan a ver, que está caminando por encima de la floración. Todos estos, si fuera un hecho bíblico, estarían todos los animales caminando sobre el agua, están caminando sobre microbios que son más antiguos que todos los organismos de este planeta y que nuestras prácticas los invitan a prosperar de manera desenfrenada y que, bueno, tenemos la mala suerte de que liberan sustancias tóxicas para nosotros, los animales y para las plantas. Y bueno, estas imágenes son como una imposición media violenta para terminar, pero bueno, es como imponen no mirar para otro lado, ¿no? Y es como un desafío de pasar de la supervivencia, como tienen estos animales están sobreviviendo en esos lugares, pasar de un modo supervivencia en estas aguas enfermas, contaminadas, a la organización. Personalmente creo que la organización social, la organización de las comunidades es como la estrategia que nos serviría para organizarse para exigir el retorno del agua viva
y para poder lograr la pervivencia, ¿no? No, en lugar de la supervivencia. Y bueno, nada, yo quería terminar por ahí. Gracias, gracias por este espacio. Bueno, yo brevemente solo decir que las imágenes que compartió Andrés y estas imágenes también demuestran muy bien eso del choque de relatos, el choque de narrativas o relatos sobre la relación que tenemos con el mundo natural, ¿no? Ese realismo capitalista que ve el mundo natural como un recurso, como un ente útil, ¿no? O sea, son debates sobre qué es útil, qué es importante, ¿no? Qué es productivo, y versus la idea de vivir la vida de una manera que genere vida y no como máquina de muerte. Y bueno, son como choques de visiones del mundo que hay que se ven en estas imágenes. Pero sí, eso, que todavía quedan otras formas, ¿no? de ver las cosas y está bueno recordar de eso y tratar de que gane el relato más, un poco más en pos de la vida y no la muerte. No sé, Alison, si tú quieres compartir las imágenes. No, creo que no. Ok. Lo dejamos por ahí. Bueno, entonces ahora si quieren hacemos un intercambio con el público. Pienso que tenemos hasta las 9:15, puede ser. No sé, ya nos dicen de la organización cuánto ratito nos queda. Tenemos ya a Marcel que quiere hablar, así que si quieren, mientras piensan cuánto ratito queda, habla Marcel. Sí, no, para poner en valor la importancia del conocimiento empírico, del conocimiento en territorio. Ay, perdón, Marcel, capaz que te presentas porque no te vemos y capaz que te presentas de dónde sos. Ahí. Marcel de Bobigny, de 33. Cuando Mercedes hablaba del cipó, una planta que yo ya tenía bastante olvidada, tenemos que recordar que nuestro gaucho, con su componente indígena muy fuerte, tomó el conocimiento y el uso de esta planta, y capaz que los compañeros de México no sepan que la vestimenta del gaucho incluía una bombacha, un pantalón muy amplio para montar, que se sujetaba a la cintura con una faja de lana y por encima un cinto de cuero que tenía muchos bolsillos en el contorno del cinto, ¿no? Uno de esos bolsillos estaba exclusivamente dedicado a portar el cipó, lo que decía Mercedes. Ella lo debe saber mejor que yo. Conociendo las virtudes de esta planta para la mordedura de ofidios, y yo alcancé a verla, por ejemplo, mezclada en alcohol. No había rancho en la campaña uruguaya que no tuviera el cipó diluido en alcohol, su raíz. Hay una historia de un brasileño que curó toda una cuadrilla de tendido de vías férreas en Brasil de malaria con esta planta. Pomies la conoce, el naturalista español, sabe sus virtudes, pero nada más quería poner en valor el conocimiento empírico de nuestro gaucho, de nuestro criollo, que indudablemente lo tomó de sus ancestros indígenas. Era eso, ese cinto que tenía ese bolsillo dedicado al cipó únicamente, permitía que quien tuviera que asistir a uno que estaba inconsciente o ya muy afectado, supiera que en uno de esos bolsillos tenía la plantita, seca. Nada más que aportar un dato de lo que pasaba en nuestro territorio antes de esta embestida desarrollista que tenemos. Gracias. Gracias, Marcel. Ay, yo me olvidé que Rosalén había pedido la palabra hoy. Rosalén, si quieres. Es el momento. Hay tiempo, si no, no importa. Sí, dale, dale. Eh,
Bueno, justo retomando, buenas noches, retomando lo que decía acá el Marcel, digo, también iba a referirme ahí a esa plantita también. Bueno, los gauchos vienen de los guanches, ¿no? Digo, nuestros gauchos vienen de los guanches. Digo eso, ¿no? En que venimos recorriendo hace mucho tiempo. Y yo estuve muchos años trabajando con mujeres rurales, 20 años, en una modalidad de diálogo de saberes, y bueno, tienen mucho conocimiento de las mujeres rurales. Bueno, esta plantita la usaban y se sigue usando, digo, ¿no? Para decirles que la seguimos usando, y también como está la guasatumba para el lado de Tacuarembó, ¿no? Con las serpientes y eso, pero digo que hay todo un conocimiento que se sigue utilizando. Y bueno, y también, no sé, a mí me viene a decir que mi abuela era charrúa y yo me enteré de grande, y mi abuelo era negro y me enteré de grande también, o sea que digo, no sé, yo me siento ser humano hoy en día, no me siento de todos lados, ¿no? Pero sí también siento como esto que importante todo esto que están haciendo ahora. Bueno, eso desde la academia ahora, ¿no? También yo como que volví a la academia ahora, pero estuve eso, hace mucho tiempo, hace 5 años que ya había dejado todo esto, pero eso, me encanta, digo, todo lo que está pasando, me parece increíble todo lo que ha levantado el agua, ¿no? Como que estamos todos queriendo cuidar la vida y no sé, yo más que nada decirle que les agradezco y que qué bueno, ¿no? Que de todos lados, ¿no? Estamos como, nos necesitamos todos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Qué bien, Rosalén, que hayas puesto lo positivo. Muchas gracias. Sí, gracias a ti por el mensaje optimista. Gracias, Rosa, por estar acá también. No sé si alguien más quiere comentar. Ya está Bruno. Bueno, si no hay nadie del público antes, alguien más con la mano levantada, ¿no? No, cuando pasó Claudia la foto de esas cianobacterias y que dice son de los seres vivos más antiguos de la Tierra, digo, ¿no estaremos los humanos llamando a esos seres tan antiguos para autodestruirnos como especie? Pensaba eso, ¿no? Y pensaba, ¿dónde están las esperanzas, ¿no? ¿Dónde podemos volver a ser un poco más animales, ¿no? También trayendo, al hablar de las plantas, al hablar de los otros seres vivos, cuando contaba Marcel de esta planta que traían los gauchos, que tenían su bolsillito, muchas veces también se nos ha dicho que ese conocimiento es empírico, pero no es la única forma de conocer el poder de la sanación de las plantas, de esa manera de ensayo y error, sino que también a través de los sueños y de otras formas de conexión con los demás seres que nos rodean. Entonces, siento que por ahí uno de los caminos de las esperanzas que nos pueden traer nuevos horizontes, nuevos mundos, es el mundo de los sueños, ¿no? Porque hasta aquí también nuestra especie ha llegado también soñando. Y quizás hoy tenemos tantas interrupciones, tantas disfunciones con la tecnología, con los aparatos, con los celulares, con las pantallas, con el bombardeo de las noticias, de las violencias, que hasta no te da ni tiempo para reaccionar, ¿no? Porque lo vemos todo el tiempo y estamos atravesando un mundial que nadie, en medios de guerras y en un país que está violando los derechos de todos los seres por todos lados, y sin embargo que siga el show y no lo podemos parar, y bueno, digo, como una invitación, ¿no? De retomar esos caminos, esos encuentros, valorando sí las tecnologías que tenemos hoy, que podemos estar charlando a distancia y compartiendo, pero valorizar esos tiempos de los encuentros, de la palabra,
en persona, retomar el tiempo mítico, el tiempo que no tiene la importancia, la dimensión y que está en los sueños también. Quería traer esa reflexión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Bruno. Y bueno, nos vamos porque tenemos sueño también, es tarde. Queríamos agradecerles a todos y todas, estuvo buenísimo. Ojalá la próxima se pueda, dice Noelia que va a ser acá el próximo encuentro, así que podemos hacer así que podemos hacer una presencial. Y bueno, muchas gracias a todos y todas. Y hay un video allí que capaz que no sé, Clau, si vos lo podés compartir o Bruno lo puede compartir y nos Yo no vamos yendo. ¿Lo tenemos en el grupo? Sí, De Lo WhatsApp. comparto. Aguanten un Es, cachito antes de pasar el video, por fin, ¿puede sí, ser? sí, los videos en Zoom a veces se atrasan un poco, lo vamos a intentar. Y bueno, y con ese video, si no queda el link, capaz que lo compartimos en el chat y si no se Noelia puede ver. estaba queriendo decir algo ahí, ¿no? Sí, que ¿Quién? ¿No? antes de poner el video para que nos vayamos yendo, que está buenísimo, capaz que también pónganlo en el chat, así lo podemos compartir en las redes del encuentro, para que se conozca acá, Bien, está bueno. Nada, con Laura queríamos agradecerles un montón a todos los compas de allá y las compas de Uruguay que aceptaron además incluso el cambio de horario de último momento, el desliz y el descuido que tuvimos de no haber coordinado bien de entrada los horarios. Y acá con el colega David, bueno, vamos a hacer formal lo que íbamos a decir, que Carla ya nos spoileó, Ay, pero, perdón. pero se lo perdonamos porque es Carla. Entonces, acá con fuimos a buscar, miren, pucharones, que esto es un notición. Dale, David, todo tuyo. No, pues miren, que darles las gracias a todos y todas por acompañarnos en esta sesión. La verdad es que se ponen muy buenas estas mesas y a nombre de todo el equipo de Erika, de Alexia, de Valeria, de Axel y de su servidor David, les damos las gracias y pues nada, ya dijo Noelia y Laura que nos vemos en 3 años por allá, pues esperemos saludarlos a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, muchas Empiecen a gracias. anotarse para organizar el evento. Eso. Ay, Daniel, queda una pregunta, pero después la. bueno, lo voy a intentar. Dale, ¿Va a hablar Daniel? si querés, anda poniéndolo. Dale, voy a ver si Daniel. puedo. Daniel. Espera. Chucu, chucu. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, Daniel. Bueno, mi nombre es Daniel Marzorati, yo soy amigo de Marcel, participo acá por primera vez y solo antes de que se vayan quería saludarlos, alentarlos y que esta comunicación siga, porque es buena, informa y da esperanza. Nada más, gracias por dejarme participar y nada más. Gracias. Muchas gracias.